Vamos a iniciar entonces y vamos a empezar con oración. Acuérdense que tenemos 3 reglas aquí. La primera regla es que nadie está obligado a orar. Si llega tu turno y pues no quieres orar o te da pena, porque una de las cosas más difíciles que hay es orar cuando hay otros, ¿no? Uno puede orar a solas, pero cuando de pronto está empezando uno, pues sí cuesta orar cuando hay otros. La segunda regla es que pues hay que ser pues breve, ¿no? O sea, hablar cosas pues personales. Y la tercera es que si tienes alguna necesidad y no quieres orar por esa necesidad y quieres que otros oren por ti, pues simplemente dices, quiero que oren por esta necesidad pues que yo tengo, ¿no? Entonces, iniciamos contigo, hija, y vamos así hasta aquí. ¿Ok? Ahí en ese banquito siempre. Pásame. Usa y esa la potencia, Señor, que te recibes en los caminos. Te doy gracias por tu vida, Señor, porque es una bendición. Te doy gracias porque me permitiste estar contigo, Señor. Y pues también te doy gracias por la vida de mi familia, que me la diste, Señor, porque yo sé que creo que tú la estás. Bueno, gracias a mis papás para que nos puedan llegar bien, Señor, en el nombre de Jesús. No encuentro yo me siento Damos gracias, Señor, porque nos trajiste con bien así. Señor, gracias porque nos permite, Señor, de nuevamente, Señor, tu palabra, Señor. Doy gracias, Padre, porque nos has regalado, Señor, nos has regalado, Señor. Doy gracias, Padre, por mi familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Te damos muchas gracias en esta hora, Padre, por ser bueno con nosotros. Maravilloso eres, Padre, te exaltamos, Señor, en esta hora, Padre. Te algo pues que le decimos, Padre. Y conocemos que solamente tú eres Dios, bendito. Gracias en el nombre de Jesús por traernos con bien a este lugar. Gracias porque has hecho morada, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, porque nos has mirado con misericordia. Muchas gracias, papá. Bendice, Señor, en esta hora, de este lugar, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, con autoridad y con poder, papá. Necesitamos escuchar tu voz, papá. Gracias porque tú te manifiestas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, te doy gracias por otro día más. Gracias por oír mis oraciones y mis peticiones. Con nosotros, Señor, te pedimos, Padre nuestro. Gracias por darnos el pan de cada día. Gracias por llenarnos de bendiciones, Padre nuestro. Gracias por todo. Gracias por oír mis peticiones de los días. Que así lo encargamos, Padre nuestro. no sé, ayer, algo, igual es quemado. Muchas gracias, Padre, por este honor, por este privilegio que nos da de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás escuchando cada una de nuestras oraciones, de nuestras rogativas, nuestras peticiones, Señor. Gracias porque tú inclinas tu oído. Gracias, Señor, por habernos salvado, gracias por habernos perdonado.
Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y gracias por todas las maravillas que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras vidas, Señor. El único motivo por el cual estamos aquí es el de glorificarte, el de exaltarte, expresarte, Señor, a través de diversas formas que te amamos, Señor, que estamos agradecidos contigo. Aquí están nuestras vidas, Señor. Nos rendimos a ti, nos humillamos bajo tu poderosa mano, cuando tú nos exaltes, cuando tú creas que es conveniente, cuando tú creas que es necesario. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, por este momento, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para poder aprender de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos abras nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que así como tú la mandas, Señor, nos llega a nosotros, Señor. Así como esa agua, esa lluvia que no la podemos parar, que nadie la puede parar, así tu palabra, Señor. Señor, que cumple pegando toda la tierra, Señor, introduce la planta, la semilla, Señor, para que termine y florezca, Señor. Gracias, Señor, por el nombre de tu amado Jesús. Gracias, Señor. Damos gracias, Padre Santo, porque a pesar de que somos pecadores, Señor, nos perdonas. Doy gracias porque no hay nadie como tú. Felicitamos y declaramos que eres nuestro Salvador, que tú nos estándares. Que tu amor y tu gracia, tu misericordia nos sea guiando como siempre. Gracias por nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido. Gracias por cada uno de los niños que estamos aquí, Señor. Gracias por los alimentos espirituales que nos has dado en este día y por la vida. Sácalo. Señor, en esta mañana las familias nos lo permitimos. Esta oración me ayude, Señor, en la respuesta de Dios. Que ayudes a mi familia en cualquier situación, Señor. Necesario que una persona. Gracias, Señor, por ese momento. Abraham. Señor Jesús, te pido que me ayude en la escuela, que me ayude en mi piel. Gracias por el día. Te pido que todo se haga conforme a ti y que me ayudes en la escuela, en los exámenes y no me destrozas. Señor, te doy gracias por este día. Te pido que me vaya bien en la escuela, Señor. Te pido que me vaya bien en el examen que tengo 5 de diciembre. No lo puedo pasar, Señor. Te pido que pueda entrar al MSI. Jesús, lo pido. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, mi Dios, por este día. Yo te pido, Padre, como tu palabra dice, Señor, que si nos ponemos de acuerdo, nosotros en esta tierra pidiendo cualquier cosa, en el nombre de Jesús se nos dará, y estamos de acuerdo por cada petición que se ha pedido, Señor, en este momento de cada uno de mis hermanos. Y ahora, Padre, yo te pido, unido con ellos, Señor, que le dé sabiduría a Lev, Señor, para el 5 de diciembre, que presenta su examen, Señor, para la universidad, Padre, que lo acepten, Señor, que pueda seguir el siguiente paso, mi Dios, que le quites la flojera, Señor, que le quites la pereza, Padre, y que pueda prepararse, Señor, para este examen, Señor, que es muy difícil. También te pido, Señor, por Santiago y Abraham, Señor, que tú les sigas dando sabiduría, Padre, que no se distraigan, Señor, y que ellos puedan ver, Padre, que es un tiempo de cosechar, mi Dios. Igualmente, Padre, te pido por Jerry, Señor, que tú lo sigas guardando, le sigas dando esa sabiduría y que pueda sacar, Padre, más de 9 general en la prepa para que puedan irse al TEC de Monterrey, mi Dios. Yo te lo pido, Padre, que este proceso siga, mi Dios, para que él pueda estar o en esa universidad o en la UTLA, Padre, pero
que seas tú haciéndolo, Padre, más que todo, Señor. Estas son mis peticiones, Padre, y que tú me des sabiduría, Padre, para la contabilidad, Señor. Tú sabes que ya empiezo en enero, mi Dios, y necesito, Padre, establecer, Padre, los fundamentos, establecer, mi Señor, la agenda, Padre. Dame la sabiduría y dale la sabiduría a Toño, Padre, para enseñarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, buen Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar aquí, Jesús. Gracias, mi Dios, te doy gracias, Padre, porque está mi esposa, aún por la perrita que está aquí, Señor. Y por todos mis hermanos, Señor, que vinieron a adorarte y a glorificarte, mi Dios. Bendito sea, mi Dios, te doy gracias, Padre. Asimismo, mi Dios, te ruego que bendigas a mi esposa, Señor, que la fortalezcas, que la ayudes, Señor, que su embarazo vaya bien, los 9 meses, mi Dios, lo que le falta, mi Dios. Te pido que bendigas a mis hijos, Padre, que vienen en camino, que los formes, que los ayudes a nacer bien, que tu mano poderosa y misericordiosa sea en su vida. Bendícelos, Padre, y que crezcan sanos, fuertes, normales, y que nazcan bien, Señor, que tu mano poderosa y misericordiosa nos bendiga, mi Dios. Bendice nuestras vidas, perdónanos nuestros pecados, abre nuestros corazones, Padre, para que cuando comparte el hermano, Señor, nosotros entendamos y impacte nuestras vidas y cambiemos, mi Dios. Somos tus hijos, mi Dios, y te pedimos que derrames de tu fuerza y de tu gracia en nuestros corazones aún más, mi Dios. Te amamos con todo el corazón, te bendecimos y ponemos esta reunión en tus manos. Bendito sea, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias esta mañana, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este hogar, Señor. Viniendo a bendecir y a alabar tu nombre, Señor, porque tú eres Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad, Señor, porque estamos agradecidos contigo por todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar aquí en un mismo sentir y en un mismo pensar, Señor. Te pedimos que tomes control de todas las cosas, Señor, que seas tú el que nos haga a través, Señor, de nosotros, Señor. Todo lo que escuchamos, Señor, lo aplicamos a nuestras vidas, Padre. Lo grabemos en nuestro corazón, Señor, que lo pongamos por obra, mi Dios. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas esta semana que comienza, Padre. Que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, tú nos guardes, nos bendigas, Señor. Que guardes nuestro camino, Señor, y nuestro andar, Padre. Te pido por mi esposo que lo bendiga, Señor, en su trabajo. Capítulo 25. Que tú nos ayudes en todo, Padre. Que seas tú, Señor, el que tome el control de todas las cosas, mi Dios. Bendice a mis hijos, bendice mi embarazo, Señor. Bendice mi cuerpo, Señor, y fortalece cada día, Padre. Te damos gracias por esa bendición, Señor. Porque tú eres un Dios que promete y un Dios que cumple, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ya oramos todos, ¿verdad? Ya. Okay. Vamos ahora a la lectura de hoy, 22 de noviembre. Y voy a ponerla aquí para que pues, sea más ágil y podamos leer y oír. Respondió Bildad Surita y dijo: El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Capítulo 26. Respondió Job y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras? ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan en su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó una serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él.
pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Libro de Amós, capítulo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se inundarán, y se cegará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban cintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai, y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los modelos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada. Antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.
Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Okay, este plan que estamos viendo aquí está disponible en la página de la fundación y ya es pues compatible con los celulares pues que ya hay ahora, ¿no? O sea, si tú tienes WhatsApp en tu celular, puedes acceder a esto. Lo único que tienes que hacer es entrar a esta... aquí está, es fundación-emanuel.com, ¿sí? Y luego en la parte aquí de lo más nuevo, lo más destacado y lo mejor de lo mejor, buscas a este gusanito, ¿sí? Dice toda la Biblia en un año. Así es como yo se las doy a mis hijos para que vean, pero tú ahí puedes verlo. Y aquí ya viene enero, febrero, marzo, abril. Pues escoges el mes que quieres, en este caso noviembre, y luego escoges el día. Yo les recomiendo muchísimo no esperar a que inicie el año. Casi todo el mundo dice, ya no, el 1 de enero inicio. ¿Por qué no iniciar hoy? Iniciar mañana. Son 11 minutos diarios. Estoy haciendo otra que esa sí espero tenerla ya lista para a partir del día el día 1 de enero, que es como para los adolescentes. Esa se llama Byte, Biblia Teen Electrónica, porque va a tener música electrónica de fondo y son 7 minutos diarios. Entonces escuchan algo electrónico, que es lo que les gusta a los adolescentes hoy, y leen la Biblia, ¿no? Entonces el plan es que adultos, jóvenes, adolescentes, niños, todos podamos leer la Biblia y que no haya excusa, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a entonar unos cantos, a ofrecernos el sacrificio ante Dios. Y si te pasas para allá, para atrás, ahorita, en lo que entonamos los cantos. Ella es la que se debe pasar. Exacto. ¿Cómo se llama tu mano? Exacto, acá. Para que tú triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor es tu luz y tu salvación. Levántate y resplandece.
Mi corazón te pasa,
ti, al mundo de la verdad. Yo quiero cantar de tu amor, al mundo voy a gritar. Decimos, Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor, Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. ¿Cuánto dicen amén? Quiero rendir mi vida a ti, y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir por paz, tu voluntad, y compartir al mundo la verdad. Quiero cantar de tu amor al mundo. Ese es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor, Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Un grito de júbilo. Jesús es camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino y la verdad, en él hay esperanza, en él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Porque te Dios poderoso de un grito de júbilo. Dígalo conmigo. Y fuerte es nuestro
Coronado con poder, no lo
Santo eres tú. Vamos, diga en voz alta, Santo. Declaramos que solo tú eres digno de
adoración, alabanza. Solo tú eres digno, mi Dios, de la adoración. Recibe la hoy de todo nuestro corazón. Corazones agradecidos por lo que tú has hecho. Y ha despojado a los principados, y ha despojado a las potestades. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor. Padre, nos unimos, Señor, a los millones y millones de ángeles que día y noche, sin cesar, delante de tu trono te adoran, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Nos unimos también a los millones en el mundo, Señor, que en este día, Señor, te adoran, Señor, te bendicen, Señor. Somos tu iglesia, Señor, la que tú compraste con tu propia sangre, Señor. Gracias por la bendición que tenemos de estar en paz, de estar reunidos en tu nombre, Señor. Te suplicamos por aquellos países que están en guerra y en persecución, Señor, que no pueden disfrutar de esto que estamos disfrutando nosotros el día de hoy, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, y que toda esta tribulación que está sucediendo sirva para que se acerquen a ti aquellos que no quieren nada contigo, Señor, porque cada vez está más cerca tu venida, Señor. Bendito seas, Jesús. Aquí estamos, esperándote con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí que nada más uno. Estamos viendo las 4 consecuencias o las 4 enfermedades de un matrimonio que inicia mal. Es muy importante que los jóvenes conozcan esto, porque tarde o temprano ustedes van a tener la oportunidad de poner esto en práctica, para bien o para mal. Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enamorar de alguien y vamos a querer hacer vida con esa persona, o lo que es pues peor aún, vamos a cometer algún error grave si es que no sabemos que la sexualidad es como el fuego. El fuego es una bendición, pero también puede ser una maldición. O sea, sin el fuego no comemos, algunos no nos bañamos si no hay agua pues caliente. La vida se nos complicaría mucho sin el fuego. El fuego es una bendición muy grande, pero también el fuego es un peligro muy grande. El fuego fuera de control destruye, hace daño. Por eso es que uno tiene el fuego en la cocina, el boiler afuera. Mucha gente se ha muerto por no saber utilizar una estufa o un boiler. Hay quienes se han pues quemado la casa. He sabido de pues familias enteras que han muerto por una fuga de gas, porque tenían el gas adentro de su casa. Un amigo que tengo que se llama David Regalado, que todos conocieron ahora en lo del encuentro de las iglesias, enfrente de su casa escuchó una explosión así como una bomba. Y lo que pasa es que hubo una fuga de gas, el tanque estaba adentro y olieron el gas y simplemente prendió la luz para ver qué es lo que estaba pasando y se estalló. Murieron como 7 miembros de la familia, fueron muertos instantáneamente con la explosión que produjo el gas. Así como el fuego causa tanta destrucción, también la sexualidad fuera de orden causa mucha destrucción. Ahora sí, ya está. Causa mucha destrucción. Y el plan de Dios para todos es que recibamos esta educación desde que somos niños. Por eso es que quiero que los niños estén aquí, porque yo sé que se les va a quedar grabado. Y que cuando llegue el momento y se presente la tentación de tener relaciones sexuales antes de estar casados, antes de hacerlo en el orden de Dios, podamos poner un freno y recordar que sí hay consecuencias. La frase favorita de Satanás es: no pasa nada.
no hay problema, no pasa nada, pero ¿saben qué? Sí pasa y pasa mucho. Y hay muchas consecuencias que se van a poder evitar y cosas de las que se tienen que perder, porque entre los amigos unos a otros pues se dicen, oye, no sabes de lo que te pierdes. Y tienes que estar bien seguro de qué es de lo que te pierdes. Te pierdes de contraer SIDA, una enfermedad venérea, de un embarazo no deseado, de arruinar tu carrera, de arruinar tu vida y de atraer sobre ti estas 4 consecuencias que son celos, violencia, odio y desorden sexual. En ese orden, una te va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y que cuando estén conscientes de que son tantas consecuencias que trae el tener sexo antes del matrimonio, que podamos nosotros producir una generación nueva que va a respetar la santidad del sexo y que no va a tener relaciones sexuales hasta el día de la luna de miel, después de que se hayan casado ante Dios y ante los hombres en un juzgado civil, porque los que ya estamos grandes y hemos fallado en esta área sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es real y es terrible. ¿Cuánto desearíamos no haberlo hecho nunca? Entonces, cuando un matrimonio nace enfermo, entonces surgen estas 4 consecuencias o 4 enfermedades o 4 frutos. Celos, ya vimos cómo combatirlos, cómo erradicarlos y cómo prevenirlos. Ya vimos la violencia, cómo combatirla, cómo erradicarla, cómo prevenirla. Ya vimos el odio. Y ahora vamos a hablar acerca del desorden sexual. Ahora, para poder hablar de desorden, primero hay que hablar del orden. ¿Cuál es el orden de Dios? Les quiero dar la definición de lo que es el desorden sexual. El desorden sexual se puede clasificar en psicológico y biológico. Hay 2 tipos de desórdenes sexuales. Vamos a aprender hoy que Dios creó el sexo, que el sexo es limpio, santo, hermoso, sin culpa, en el matrimonio porque Dios lo creó. Fuera del matrimonio causa muchísimo dolor y es como el fuego usado dentro del límite y la seguridad es una bendición, fuera de ese límite es un peligro. Entonces, el desorden sexual es cuando el sexo en el matrimonio, estamos hablando del matrimonio, no está como Dios lo estableció. Y puede ser de origen psicológico, mental, por traumas, por experiencias pasadas, por algún abuso cuando alguien era niño, etc. O puede ser causado por una enfermedad física, biológica. El desorden sexual psicológico se clasifica en 2. Uno es el deseo sexual hipoactivo, o lo que también se conoce como asexualidad, que es la falta de atracción sexual o el bajo o nulo interés en la actividad sexual conyugal. Es cuando el hombre o la mujer ya no siente ningún deseo y ya no quiere saber nada de sexo. Eso en el matrimonio no es normal, es un desorden. Dios creó el sexo para que se practique en el matrimonio. Eso únicamente hace lo que las cabras, ¿verdad? Cuando una cabra se echa para atrás, ¿por qué se echa para atrás? Para agarrar más vuelo. Los que sufren de este mal psicológico, de que ya no quieren saber nada, hasta les da asco y no quieren saber nada, después de unos años se vuelven los más pervertidos sexuales. ¿Por qué? Porque están conteniendo algo que es natural, que Dios nos dio. No se confunde esto con la abstinencia y la continencia de parte de Dios. Dios me dio continencia desde los 20 años hasta los 34 cuando me casé. Yo pude mantenerme sin practicar la sexualidad, sin tener relaciones sexuales por más de 13 años.
¿Por qué? Porque Dios me dio la capacidad de. No. Pero es algo que da Dios. Cuando se está casado, obvio que Dios no te va a dar abstinencia o continencia cuando estás casado. ¿Por qué? Porque vamos a ver dentro de un rato que es una orden de Dios que no se niegan el uno al otro. El otro extremo, ese es en un extremo, no hay ningún deseo de ningún tipo. El otro extremo es lo que se conoce como la parafilia. ¿Qué es parafilia? Es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula o en la pareja, sino en alguna otra actividad, y son potencialmente peligrosos o dañinas para cualquiera de las personas involucradas en el acto sexual, y por el desorden en la capacidad de sentir y expresar afecto hacia otra persona, que puede llegar a hacerse duradero y extremadamente difícil de reconducir. O sea, quienes practican la sexualidad en un desorden o en una perversión, después ya no la pueden practicar en el orden normal. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Hay una película que muestra los efectos tan dañinos del internet en la sociedad americana. No recuerdo bien el nombre, pero está documentada, está hecha con testimonios de personas que han tenido que acudir al psiquiatra. La de Adam Sandler, ¿no? La de Adam Sandler, y se llama como Hombres, Mujeres y Niños, así se llama. Es una película bastante fuerte, pero yo creo que los padres y los hijos adolescentes deben verla juntos, porque el internet ha disparado un desorden sexual terrible en la sociedad americana, porque ya no es necesario tener una computadora, ya todo está en el smartphone, ya lo tienes tú por donde tú vayas, y eso produce daños psicológicos terribles, en el cual la gente ya no puede tener una relación sexual normal si no practica ciertas cosas a los que el internet, de la repetición de estar viendo algo, te llevan y te desgracian la vida. Algunos casos pues han tenido que ser psiquiátricos porque no hay cura. Nosotros sabemos que la cura es Cristo, pero ¿qué necesidad hay de enfermarse, verdad? Mejor no me enfermo nunca. Hasta ahora se han descubierto más de 220 parafilias o más de 220 desviaciones sexuales. Parafilia es desviación sexual. Las más comunes son el sadismo, o sea, hay a quienes les gusta que los golpeen y es la única forma en que sienten placer sexual, o el masoquismo, que les gusta hacer sufrir a otros y es la única manera como sienten placer sexual, o el sadomasoquismo, que les gusta infringir dolor y recibir dolor, la sodomía, el fetichismo, que es utilizar objetos o el látigo, cosas, el exhibicionismo, lo que algunos pastores y sacerdotes han practicado, que se llama la pedofilia, que es el sexo con menores de edad. El adulterio también es una parafilia, cuando la persona no encuentra placer si no es que la otra persona está casada. Hay quienes tienen estas adicciones y muchísimas más, en la cual sea el hombre o sea la mujer tiene que tener sexo con una persona casada para experimentar placer. Es un adulterio que se ha vuelto una parafilia, algo que es un desorden, está fuera totalmente del orden de Dios. El desorden sexual biológico, el que ya es por causa de algún mal en el cuerpo, de alguna enfermedad, consiste de trastornos de la salud que se pueden tratar y para los cuales sí hay cura. Gracias a Dios ya hay cura. Ejemplos: disfunción eréctil. Hay cura para la disfunción eréctil, hay un tratamiento médico para eso. La frigidez en la mujer,
la eyaculación precoz, hay medicamentos también ya, la dispareunia, es el coito doloroso cuando produce dolor en una de las dos partes, el vaginismo, que se conoce como contracciones involuntarias, todo eso tiene tratamiento y tiene cura, pero hacen análisis. Y en los análisis, allí arroja si es una causa biológica, hormonal, neuronal, y entonces la tratan con medicina. Pero cuando los análisis no reflejan ningún resultado, no hay ninguna anomalía, entonces el asunto es mental, psicológico. Estos desórdenes biológicos pueden tener su fuente en la mente si los análisis clínicos no detectan ninguna anomalía. Entonces, ¿cuál es el orden correcto de Dios? El Cantar de los Cantares nos muestra una serie de ilustraciones de la relación entre un hombre y una mujer. La alegría, la lucha, la perplejidad. Es casi como si el amor que explora esa pareja tuviera vida propia. La mujer dice varias veces, no excites o despiertes el amor hasta que quiera. Es casi como si ella dijera, sea lo que sea, no es tan bueno. Sea lo que sea, es tan bueno, es tan hermoso y no debemos hacer nada para estropearlo. Explotamos al máximo esta palabra antigua, la palabra amor. ¿No es verdad? Dice. Le decimos a alguien que lo amamos y de la misma manera decimos cuánto amamos el nuevo auto o cierto pantalón. Amo a mi esposa y también amo los tacos. O amo al perro. No, pues ya no se pudo. Ya se los pondré para dentro de 8 días. Y, está buenísimo. Y pues con un DVD. Y así ya es directo. Sí, prenden las luces. Debemos recordar que el Cantar de los Cantares originalmente fue escrito en hebreo, que tiene por lo menos 3 distintas palabras para nuestra palabra amor. ¿Sí? De hecho, el libro del Cantar de los Cantares en la comunidad judía ortodoxa está prohibido leerlo a los niños o que los niños lo lean. ¿Por qué? Porque cualquier niño entiende los modismos y las frases de doble sentido en español. Por ejemplo, tú dices huevos, ¿no? Y tú sabes que son los blanquillos y lo que uno come, pero cualquier niño sabe que el huevo se refiere a las partes nobles del hombre, ¿no? Y así podríamos mencionar algunas frutas y algunas palabras de uso común que para los niños, cuando las utilizan en el doble sentido, saben que tienen una connotación sexual. Bueno, el Cantar de los Cantares está lleno de connotaciones sexuales, utilizando la fruta, el viñedo, la viña, las flores, el mirto, los aromas, las palmeras, o sea, todas esas cosas entre los hebreos significan algo sexual. Por eso es que no se lo dejan leer a los niños hasta que ya tienen la mayoría de edad y usan el libro del Cantar de los Cantares para dar educación sexual a los que se van a casar, porque una de las cosas más maravillosas que existe es el sexo en el matrimonio, en el contexto planeado por Dios. Pero el orden correcto de Dios significa avanzar en las 3 etapas del amor, que es de lo que trata este video, que ya lo vamos a ver completo dentro de 8 días. La primera palabra en hebreo para amor es rayá. Rayá se traduciría literalmente como amigo o compañero, alguien con quien convives. Hasta podríamos traducirla como alma gemela. Oímos que la gente habla así todo el tiempo, dicen cosas como ella es mi mejor amiga, o a él le podría decir cualquier cosa. Esas son expresiones de rayá. Vemos que en el centro de la relación entre esos amantes existe una amistad. Entonces, el primer paso que debes fortalecer con la persona, hablo con los jóvenes, con los que no están casados aquí, es la amistad. Tienes que volverte amigo de esa joven. Los que ya estamos casados tenemos que ser amigos.
La amistad a veces en el matrimonio se pierde. Y al perderse la amistad, escúchenme, se empieza a caer en un desorden sexual. Porque el sexo no comienza en la cama. En el matrimonio el sexo comienza con la amistad, con el diálogo, con la plática, con la confesión de nuestros problemas, con nuestras preocupaciones, con todo. Lo que haces con un amigo, o sea, vas al cine, vas a tomar un helado, vas a caminar, simplemente pasas el tiempo con alguien, o sea, ese es un amigo. Pasas el tiempo, hacen cosas juntas. Los casados debemos fortalecer nuestra amistad con nuestras parejas. La segunda palabra que tenemos para amor es ahabá. Ahabá es gran cariño. El deseo de querer tanto estar con alguien que te duele el corazón cuando no estás con esa persona. Ahabá es cuando tu mente y tu corazón se concentran en tu amado con tal pasión e intensidad que no puedes pensar en otra cosa. Ese amor ahabá es el amor romántico. Es cuando extrañas a alguien y quieres oír su voz y quieres saber de él y no te quieres separar de eso. Eso es lo que hace que los novios se quieran casar. Porque va y la deja en su casa y se va y se angustia hasta el otro día que le habla, ¿no? ¿Por qué? Porque es una angustia real. Tú quieres estar con esa persona el resto de tu vida y este es un amor en donde hay palabras de cariño, donde hay romanticismo. Los jóvenes no deben pasar del rayá, que es la amistad, al ahabá, a menos que se quieran casar. A menos que hayan planes para casarse, porque el expresar el ahabá o el amor romántico, lo que sientes, lo que te gusta, lo que te apasiona de la otra persona, únicamente va a hacer que crezca el afecto y el cariño entre los dos hasta que se convierta en la tercera palabra del Cantar de los Cantares, que se llama dot. Dot literalmente significa estar de juerga, mecer o acariciar. Y es muy claro entender lo que hay detrás de esta palabra. Esta palabra también aparece en las Escrituras. En el libro de Proverbios dice: bebamos mucho dot hasta el amanecer. Incluso la mujer dice en el Cantar de los Cantares: dejen que él me bese con los besos de su boca, porque su amor, su dot, es más delicioso que el vino. Dot es el elemento físico, lo sexual de una relación. De allí procede la palabra griega eros, que literalmente se traduce como erótico en nuestro idioma. La parte del dot, de la sexualidad, ya debe estar reservada para el matrimonio. Entonces, uno empieza como amigo y de pronto surge el amor romántico, la pasión, surge la angustia, el dolor de que ya no puedo estar sin él o sin ella, y es entonces cuando deben comprometerse en matrimonio. Es entonces cuando hay que hablar con los padres, es entonces cuando hay que hacer todos los preparativos para que se casen, y de pasar del segundo a la tercera etapa para que se casen, depende cuánto tiempo se vean. Si se ven todos los días, en menos de 3 meses deben estar casados, si no, van a fracasar. Si se ven una vez por semana, se pueden esperar hasta 6 meses. Si se ven una vez al mes, se pueden esperar hasta 1 o 2 años. Pero la frecuencia con la que se ven y con la que se hablan va a hacer que eso crezca. Y si están en el WhatsApp todo el día, ¿sí?, y están viéndose, hablándose, pues es como si se estuvieran viendo todos los días físicamente, eso va a crecer. Y el ahabá va a terminar en dot, y la próxima vez que se vean, así pasen 2 meses que no se ven, pero han estado todo el día en el WhatsApp enviándose videos, enviándose texto, enviándose voz, han estado en el Facebook, han estado constantes, la próxima vez que se vean van a caer en el dot y van a fornicar y van a arruinar sus vidas. Entonces tienes que saber cuál es el orden.
Si empieza a ver a Javá, tienes que ponerle un freno y una distancia a la relación si en tus planes no está casarte dentro de un año. Y si te estás en la secundaria o en la prepa, pues mira, déjalo en el rayá y ahí que se quede, ¿no? Y que no crezca. ¿Por qué? Porque una vez que el fuego arde, nadie lo puede parar. Cuando estamos casados, a veces en el matrimonio únicamente hay sexo, pero no hay romanticismo ni hay amistad, ese es un desorden. Y cuando ese desorden hay, no funciona. También a veces matrimonios hay que hay mucha amistad, pero no hay romanticismo, y si hay sexo, tampoco funciona. Parejas hay donde nada más hay amistad y no hay nada más, tampoco funciona. Hay matrimonios que ya duermen separados. Ese no es el orden de Dios. Entonces, ¿cómo combatir el desorden sexual en el matrimonio? Lo combatimos de una sola manera, sabiendo y estando conscientes de que Dios creó el sexo y que a sus ojos el sexo es santo, limpio y sin culpa dentro del matrimonio. Sabiendo y estando convencidos de que Dios creó el sexo, Dios inventó el sexo, y a sus ojos el sexo es santo, limpio y sin culpa dentro del matrimonio. El acto conyugal en el matrimonio es una relación hermosa e íntima compartida únicamente por un esposo y una esposa en la privacidad de su amor, y es sagrado. En un sentido real, Dios lo ha destinado para esta relación. Hay 7 pruebas bíblicas de que el sexo es sagrado y es santo y limpio en el matrimonio. La primera prueba está en Génesis 1:28. Fue el primer mandamiento de Dios al hombre. En el Edén, Dios le dio 7 mandamientos al hombre. El séptimo fue: no comas de este árbol. El primer mandamiento, ¿cuál fue? Fructificad. El segundo, ¿cuál fue? Multiplicaos. El tercero, ¿cuál fue? Llenen la tierra. El cuarto, sojúzguenla o administrenla con justicia. El quinto, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todos los animales del campo. El sexto, labra este huerto y cuídalo. Y el séptimo, no comas de este árbol, no comas de este fruto. Pero el primero fue, fructifica. La palabra fructificar tiene una connotación sexual. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y el sexo en el matrimonio te produce amor, hace que ames más a tu pareja, hace que tengas gozo, que estés contento. Un hombre y una mujer satisfechos sexualmente son personas más alegres y más contentas. Y te trae paz, tranquilidad, descanso. El fruto del Espíritu. Entonces, el sexo Dios no lo creó nada más para tener hijos. Lo creó primeramente para nuestro placer. Segunda prueba es que Adán y Eva tenían relaciones antes de la entrada del pecado. En Génesis 2, del 24 al 25, dice que estaban desnudos, que no se avergonzaban, y el mandamiento de Dios, ¿cuál fue? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está hablando de la sexualidad. Yo les puedo demostrar que antes de la caída, ellos habían tenido muchos hijos ya. Se los puedo probar con la Biblia. Habían, para el tiempo en que Adán y Eva comieron del fruto, habían más de 100,000 habitantes en la tierra, porque no había pecado. Y los hijos se casaban con las hijas, y Dios es el que determina el sexo de los hijos. Y pues venía un niño y una niña, un niño y una niña. Y desde los 12 años la mujer ya es capaz de tener hijos, y los hombres a los 13, entonces de 13 y de 12, y conforme los unían los enviaban lejos, y los enviaban lejos porque el mandamiento era poblar la tierra. Si ellos no hubieran hecho eso, hubieran desobedecido.
el hombre y la mujer cayeron por desobediencia. Y no fue el área sexual, fue la desobediencia de comer de un fruto, que Dios les dijo, de este fruto no comen. Entonces ya había gente en todo el mundo cuando Caín mató a Abel, y entonces cuando Caín se va a una tierra de un tal Nod, ese Nod era uno de los hijos que habían tenido ellos antes de la caída. Entonces ellos habían tenido muchos hijos. Ella ya tenía hijos porque Dios le dijo, cuando vino la consecuencia, multiplicaré tus dolores en tus preñezas. Entonces cada 9 meses estaba dando un hijo, no había planificación familiar allí. Pues quién va a tener planificación si lo que queremos es que haya hijos, ¿no? Entonces ellos ya tenían relaciones, no había televisión, ¿verdad? 3, tercera prueba, Dios creó el cuerpo y vio que era bueno, incluidos los órganos sexuales. Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera cuando creó al hombre. Y no dijo, y creó Dios al hombre y a la mujer y todo era bueno, excepto por esas partes que tienen que cubrirse. Las partes nobles no se cubrían. Ellos estaban totalmente desnudos. No había vergüenza. ¿Por qué? Porque no había pecado. Tuvieron que cubrirse después. ¿Por qué? Porque lo que era bueno ahora se podía utilizar para lo malo. El árbol de la ciencia era del bien y del mal. ¿Se acuerdan de eso? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Díganme ustedes. Esta pluma, ¿es buena o es mala? No. Puede ser bueno, puede ser malo. Claro, si yo lo uso para escribir es algo muy bueno, pero yo le puedo sacar el ojo con esto, entonces se vuelve malo. Entonces ya hubo que poner un límite, y entonces por eso Dios dijo, pónganse buenos. El sexo que yo creé bueno y que iba a ser bueno por todo el tiempo, ahora puede ser usado para lo malo. Y el ver el cuerpo sin ropa de otro puede despertar y puede desviarse, y como el fuego se puede salir de control. Entonces, las partes nobles del cuerpo Dios las creó y son buenas. Dios nunca dijo que habían algunos órganos del cuerpo feos o malos. 4ª prueba. Jesucristo confirmó que los casados deben tener relaciones sexuales. En Mateo 19, del 4 al 5, Jesús dijo, cuando los fariseos le preguntaron, ¿es lícito divorciarse de la esposa por cualquier causa? Entre los judíos, si un hombre se quería divorciar y casarse otra vez, simplemente tenía que escribir una carta y decir, ya no quiero estar con ella porque encontré algo indecente en ella. Y las cosas indecentes iban desde que le olían los pies hasta que no sabía cocinar o no le gustaba cómo hacía la comida o el sazón de su comida, cualquier cosa. Por eso dice, por cualquier causa. Y Jesús dice, no, porque al principio Dios los creó varón y hembra y dijo, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está Jesús aquí confirmando que los casados deben tener relaciones sexuales y que uno se casa es para eso. No se casa uno para tener hijos, se casa uno para experimentar el amor y la sexualidad en una plenitud. Le dijeron, ¿por qué entonces Moisés permitió darles carta de divorcio? Y Cristo les dijo, por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. Hoy en día solamente hay 2 causas válidas en la Biblia para que un hombre se divorcie o una mujer se divorcie y pueda rehacer su vida. La primera es la infidelidad, el adulterio. El hombre o la mujer deben perdonar, pero no están obligados a regresar con la otra persona. Algunos muy valientes lo logran y lo hacen, pero esa sombra va a quedar toda su vida. Algunos no soportan eso y Cristo autoriza, ¿sabes qué? Si te fue infiel, puedes rehacer tu vida. Eso ya es un asunto particular de cada uno. La segunda se llama abandono. La ley misma te dice que después de un año que uno de los dos se fue de la casa y no conoce su paradero,
puedes tú tramitar un divorcio necesario por abandono de hogar. Pues ya no está, ¿no? Entonces, quinta prueba de que el sexo es limpio, sin mancha, santo, es que el Espíritu Santo confirma que el acto sexual es limpio entre los casados. Hebreos 13:4, ¿nos lo puedes decir de memoria, Joel? Honroso sea entonces el matrimonio sin mancilla, y el hecho sin mancilla. Dios los juzgará. Nada puede ser tan claro como esta afirmación. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cualquiera que insinúa algo erróneo entre marido y mujer con respecto al acto conyugal simplemente no entiende las Escrituras. El Espíritu Santo podría haber dicho simplemente honrosos sean todos el matrimonio, lo cual sería suficiente. Pero justamente para que a nadie se le escape el verdadero sentido, lo amplió con otra frase. Y el hecho sin mancilla. Significa sin mancha, sin deshonra. Por lo tanto, la relación sexual entre los esposos es limpia a los ojos de Dios, pero es una abominación a sus ojos el sexo fuera del matrimonio. Por eso advierte que a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios, porque no hay quien los juzgue en esta tierra. Es interesante notar que esa palabra el hecho en el griego es coito, y el coito es la cópula, es el acto sexual mismo, la consumación del acto sexual. Y dice que es sin mancilla. Mancilla también quiere decir sin culpa, sin vergüenza, sin deshonra. Y durante muchos años, como no se habla en la iglesia sobre esto, algunos creen que el sexo no es limpio. Han habido denominaciones que aconsejan a los matrimonios apagar la luz cuando tienen el acto sexual. Hace apenas unos 50 años, algunas denominaciones prohibían a los hombres y a las mujeres quitarse toda la ropa a la hora del acto marital. Y enseñaban que el Espíritu Santo se salía en el momento de que ellos tenían la relación sexual, porque pues era algo inaceptable para el es algo como que dice, pues bueno, hazlo, pero esas son tus cosas. No es así. La Biblia no dice eso, y de hecho el regalo más hermoso que Dios tiene para los seres humanos, y le hablo a ustedes niños y adolescentes, es la sexualidad en el orden de Dios. Sexta prueba: Dios dio el sexo no solamente para la propagación, sino también para el gozo. Ya habíamos mencionado esto, pero aquí lo estamos comprobando en Proverbios 5:19. Dice, bebe, hijo mío, del agua de tu misma cisterna. Está hablando, ten relaciones sexuales con tu esposa. Beber el agua, entre el modismo hebreo, es tener relaciones sexuales. Cuando vuelven de una luna de miel todos ojerosos, bebiste mucha agua, ¿verdad? No, sí, bebí, pero cántanos de agua. No, pues, ese es, ellos lo entienden así. Y luego cisterna, para ellos es esposa, ¿no? Entonces, oye, alguien está agarrando agua de tu cisterna, o sea, alguien está cortejando o está acostándose con tu esposa, o sea, son modismos hebreos. Entonces, bebe el agua de tu propia cisterna, o sea, ten relaciones sexuales nada más con tu esposa. Y dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y habla mucho de la satisfacción sexual. Les explicaba que la orden de Dios es fructificar y multiplicarse. Entonces, primero está la fructificación, que es amor, gozo y paz, y eso va a tener como resultado la procreación de hijos. Pero llega un momento en que ya deja uno de tener hijos, ¿no? Y conocí yo a un hombre de 75 años, el hermano Jesús Castelazo. Yo no me quería casar cuando yo era, pues, antes de yo conocer a Cristo, yo no me quería casar, de ver el desorden y las familias destruidas por todos lados. Yo decía, ¿para qué me caso? ¿Para estar así? No me quiero casar. Pero conocí a este hombre y me dijo, el matrimonio es maravilloso. El deseo sexual crece, me dice.
Yo tengo 50 años casado y hoy deseo sexualmente a mi esposa más que hace 50 años. Hoy me gusta más, hoy me produce más placer. Un hombre de 75 me dice, pues es que pues ya parece que nada, ¿cuál nada? ¿Cuál nada? Yo me escapaba a los 13 años. Me escapaba de mi casa y me iba a la función de medianoche a ver películas pornográficas. Así de mal estaba yo desde niño. Y algo que me llamaba mucho la atención, ¿por qué tanto viejito? Pero eran colas y todos iban con gorra y con gabardín y con lentes oscuros a las 12 de la noche, era función de medianoche. Yo ponía allí unas almohadas, dizque, para que cuando a ver a mi mamá pues viera que yo estaba durmiendo, y yo siempre dormía tapado todo y me escapaba por la ventana y me descolgaba. Pero había muchos viejitos y algunos hasta hace apenas si podían caminar iban a ver pornografía. El deseo sexual no se acaba nunca. Nunca. Entonces podemos disfrutar hasta en la ancianidad de la sexualidad. ¿Se acuerdan de Sara? Cuando Dios dijo, van a tener un hijo, y Sara dijo, ah, caray, a esta edad voy a volver a sentir deleite, ¿no? O sea, es sabroso, o sea, es rico, es increíble, jóvenes. Pero en el matrimonio, fuera del matrimonio, amargura, soledad, tristeza, culpa. Han descubierto en la Organización Mundial de la Salud que la raíz de la drogadicción, ¿saben qué es? El desorden sexual. Primero hay un desorden en el área sexual, una insatisfacción, y luego recurren a las drogas. Porque si lo más placentero que hay sobre la tierra no te satisface, tienes que buscar algo extra. Por eso es que están promoviendo la fidelidad y que una sola pareja para toda la vida, porque ya se dieron cuenta que la Biblia tenía razón. Y la séptima es que el Nuevo Testamento enseña 4 principios acerca del sexo. El primero es que el esposo y la esposa tienen las mismas necesidades sexuales. No es cierto que el hombre tiene más necesidad que la mujer. Son suplidas de diferente manera, pero tenemos las mismas necesidades. Se activan de diferente manera. ¿Sí? Los hombres nos prendemos al instante, con una mirada. Las mujeres son como el carbón, o sea, nosotros somos como un boiler de paso, de esos nuevos que hay, ¿no? Que ¡fum! O sea, tantito se prende el agua y ya está caliente al instante, así, con una mirada ya estamos, wow. Las mujeres son como un boiler de carbón, de esos que tardan hasta 2 horas, pero ustedes tardan todo un día o a veces 3 días. Entonces uno tiene que saber esta diferencia. El segundo principio es que el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y el de la esposa le pertenece al esposo. Nos pertenecemos el uno al otro. Ese cuerpecito hermoso que ven por ahí es mío y nada más mío. Este cuerpecito de este muñeco que ven aquí es de ella y nada más de ella. El tercer principio es que ninguno de los dos debe rehusar la satisfacción de las necesidades de su pareja. No se nieguen el uno al otro. Vamos a ver el domingo que entra, se va a poner más emocionante. O sea, cómo erradicar el desorden sexual. Mucho tiene que ver con aprender a cómo tener relaciones sexuales sanas, correctas y placenteras. Y el cuarto es que el acto conyugal está aprobado. Entonces, ¿cómo combatimos esto? Quitándonos de la cabeza cualquier idea de que el sexo es malo, o es sucio, o no es para mí, o no tengo por qué disfrutarlo, o es algo que de vez en cuando, no. Es algo que Dios creó, es algo que Dios hizo, y orando. Si estamos casados y no tenemos satisfacción sexual, entonces orar, pedirle a Dios, Señor, tú creaste el sexo, enséñame. Los hombres somos la cabeza porque tenemos que iniciar eso. Y todo empieza con el cortejo, con los obsequios, con los regalos, con los detalles, con el galanteo, con cositas pequeñas. Este martes nos quedó una tarea. Yo ahí voy cada día
he procurado dar algún detalle, hacer algo que le demuestre que la amo. Amén. Entonces vamos a orar pidiéndole a Dios que los jóvenes aquí reciban esa continencia de parte de Dios, que les apague el borde, y que Dios se los apague hasta el momento en que tenga destinada una pareja, una compañera o un compañero para toda su vida. Que entendamos que no debemos pasar de una etapa del amor a la otra hasta que no haya ya planes para casarse. Y los que estamos casados, que podamos fortalecer la amistad, el romanticismo y el erotismo en nuestro matrimonio. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por la bendición de poder conocer estos principios, de poder entender lo que tu palabra dice, Señor. El desorden sexual es terrible, produce consecuencias desastrosas, lleva a las drogas, a muchos los lleva al suicidio, Señor. Pero gracias por tu palabra que nos ilustra, que nos enseña, que nos instruye, Señor, que nos exhorta. Padre, te suplicamos por nuestros hijos, niños, adolescentes, jóvenes, que tú los guardes, Padre, que tú les des el don de continencia, Señor, que por nada del mundo despierten esa pasión, ese fuego que está reservado para cuando se casen. Que los libres de los hombres malos, de las mujeres extrañas, Padre, ajenas, que los guardes de la fornicación, Señor, que ellos tengan como meta suprema en la vida llegar vírgenes y puros a su matrimonio, Señor, sabiendo que el mejor regalo, lo mejor que tú has reservado para la vida, lo tienen en el matrimonio. Así como dijo Salomón, tus besos son más deleitosos que el vino. Que todo lo que se pueda deleitar en esta vida, no hay nada más deleitable y más excelente y más placentero que la sexualidad en el matrimonio, en la luna de miel, como debe ser, Padre. Concede a cada uno de nuestros hijos una mujer, un hombre conforme a tu corazón, que también haya tenido esto como meta y como sueño, Señor, que podamos nosotros influir a una nueva generación, Señor, a nuevos matrimonios, a nuevas familias que se formarán, Señor, de un vínculo en santidad y en pureza sexual, y que llegarán vírgenes a su matrimonio, Señor, y que replicarán eso, Señor, y harán que eso se transmita a sus hijos y a su segunda, tercera y cuarta generación, y mientras esperamos que vuelvan, podamos transformar este mundo, Señor, a través de nuestros hijos, Padre. Nosotros, Señor, que cometimos errores, que antes de conocerte y de aún de estar casados, hicimos cosas aborrecibles, abominables, desviaciones que tú condenas, Padre. Y sufrimos las consecuencias de esa conducta pecaminosa, Señor. Gracias que nos has perdonado con tu sangre. Han quedado secuelas, han quedado consecuencias, han quedado traumas, complejos, culpas, recuerdos. Padre, quita, Señor, en el nombre de Jesús, toda culpa, todo trauma, todo complejo. Tú dices que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Haznos libres, Señor, de todo trauma, de todo complejo, de toda herida en el área sexual, Señor, para que podamos disfrutar de nuestra sexualidad plenamente, Señor. Si hay algún problema biológico, Señor, sánalo, Señor. En esta hora yo declaro sanidad sobre cualquier mal hormonal, Señor, digestivo, cualquier mal neuronal que hay en el cuerpo de cualquiera de los que estamos casados, Señor. Y si es necesario ir con el médico, Señor, que así sea, Padre. Gracias por la ciencia, porque tú la creaste, Señor. Padre, que podamos estar sanos y libres para poder cumplir el deber conyugal que tú nos has dado, Señor. Y que sea dentro del orden tuyo, Señor, que podamos fortalecer entre esposo y esposa la amistad. Que seamos amigos, que platiquemos,
que pasemos tiempo juntos, que disfrutemos de nuestro tiempo juntos, que también podamos reafirmar el romanticismo, la pasión, el amor comprometido, Señor, las palabras de halago, Señor, el romanticismo, Señor, el ser detallistas, Padre, y que entonces eso nos lleve, Señor, al amor erótico, Señor, a disfrutar, a desear, a complacernos en el hecho conyugal, que es sin mancilla y es honroso, Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén.